Saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también en especial a mis hermanos de la clase Rosa de Sarón. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, y también, claro, a nuestros amigos y visitantes de nuestro canal en YouTube como Pip Juárez, donde encuentran pues estas clases de escuela bíblica dominical para todas las edades y también además los cultos dominicales y también los cultos de oración y clases también de evangelismo y otros materiales. Sean todos bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y concedernos este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, en este caso en formato de escuela bíblica dominical. Bueno, como ustedes saben, estamos viendo ya los temas de la nueva revista Fundamentos del Cristianismo. Fundamentos del Cristianismo. Y hoy toca ya la segunda lección, el segundo, vamos a decir así, subtema de este tema principal, el propósito de la humanidad. Vamos a hablar un tema muy interesante, muy mal entendido, muy mal comprendido, inclusive en ocasiones por los mismos cristianos. Hay que aclarar eso también. Pero de manera más visible y definitivamente más clara lo vemos que no se entiende y no se conoce, de hecho se desconoce, es lo mejor para describirlo, por parte del mundo. Hay mucho desconocimiento de la palabra de Dios y sobre todo del tema que vamos a cubrir hoy, que es muy interesante, hermanos. Hay tanto de este tema, pero vamos a procurar ajustarnos por cuestión de la limitación del tiempo. Y miren que pues mi clase normalmente dura en promedio 1 hora. En veces me paso un poquito de unos minutos después de 1 hora y les agradezco por su paciencia. Y muy pocas veces duro menos de la hora, me refiero a 50 y tantos minutos, pero vamos a procurar hacerlo y sin sacrificar. Aunque sí les tengo que decir, hermanos, que estos temas son tan extensivos, tan fascinantes, tan cargados de tanta información que son una gran bendición y que podría uno tardar meses o inclusive algunos años en cubrir todos estos temas. Pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, vamos a procurar lograr el objetivo de esta clase, ¿sí? Fundamentos del cristianismo, el propósito de la humanidad. El propósito de la humanidad. Vamos a estar basándonos en el pasaje que se encuentra ahí en Génesis 1, Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 5 y del versículo 26 al 31. Ya con esto los que conocen su Biblia pues saben que vamos a entrar a una porción muy fascinante, pero también muy controversial. La verdad les voy a decir algo, hermanos, cuando ya había contemplado yo de qué se trataba o de qué se iba a tratar este tema este domingo, y se me vinieron muchas cosas a la mente, hermanos, referente a estudios y preparaciones de estos temas. Y sinceramente, pues muchas veces quisiera poder vaciar todo lo que traigo en la mente y en el corazón de estos temas y pasárselos así nada más, hermanos, para que compartirlo con ustedes, pero pues como seres humanos tenemos la limitación de que no son las cosas así, ¿verdad? Todavía no llegamos a la parte de la telepatía, ¿verdad? Ya después llegaremos a eso cuando el Señor nos conceda estar glorificados, de tener una manera muchísimo mejor, más óptima de comunicarnos, pero por lo pronto estamos sujetos al tiempo y al espacio, hermanos. Les adelanto como parte de la introducción. El mundo definitivamente desconoce mucho acerca de este asunto. Vamos a ver el tema en sí
está enfocado al propósito de la humanidad, pero para precisamente tocar ese punto tenemos que tocar otros como lo que es Génesis 1, que viene siendo la creación, que es precisamente parte de descifrar el tema de que la humanidad tiene un propósito, que tú como persona, como ser humano, tienes un propósito. No voy a querer sacrificar puntos en este tema. Lo que sí voy a sacrificar va a ser la extensión, porque les digo, estos temas se pueden llevar mucho tiempo. Si Dios nos concede, tal vez en otros formatos o en otras clases especiales, tal vez en un futuro, si Dios lo concede, se puedan tocar estos temas tan fascinantes y sobre todo en formato de clase, ya sea escuela dominical, de comunical, perdón, o clases especiales, cursos especiales, pero son temas muy fascinantes y también inclusive muy desconocidos dentro del ámbito cristiano. Yo sé que tal vez en ocasiones llego a desorientarlos o no sé, hermanos, inclusive a lo mejor hasta, y disculpen si es así, en veces tal vez hasta los moleste con comentarios así, pero no es el propósito, hermanos, ni de hacerles sentir mal, ni hacerles sentir menos, ni de insultarles, mucho menos eso. Pero ya están acostumbrados a las frases, ¿verdad? De esta clase es, vamos a tener que sacar lo bíblico. Y si lo bíblico, lo expresado por Dios, lo decretado por Dios, te ofende, no te enojes con el mensajero, enójate. Pues no sería un buen consejo decirte enójate con Dios, porque no voy a estarle echando gente a Dios para que renieguen con Él, pero sí te diría arréglate con Dios, ¿verdad? Ve, platícalo con Él, sirve que se provoca de que entras en oración y te acercas a Dios en oración y Dios es todopoderoso y te va a escuchar, Él es muy paciente, muy paciente con nosotros. Habiendo dicho esto, hermanos, entonces voy a procurar decir muchas afirmaciones que están basadas en las escrituras. Yo sé que tal vez algunas de las que diga los puedan llegar a sorprender o inclusive que llegan a decir, ¿dónde sacó el hermano Franco esto? Voy a procurar rápido también decir en base a qué lo digo. No se asusten, no nos vamos a salir de lo bíblico. Lo que sí los reto es de que si usted siente y dice, no, esto lo inventó, no, lo reto a que se meta a la Biblia, vaya y busque su concordancia de Strong, ¿va? Ya sea electrónica o si la tiene física, también mucho mejor. Yo soy de la vieja escuela, aunque aprovecho las dos cosas, tanto los libros en mano físicos como los electrónicos, todo depende de la situación. Búsquese términos, búsquese referencias, investigue, escudriñe la palabra de Dios y va a ver que lo va a disfrutar mucho, especialmente con un buen café en la mano, ¿verdad? Bueno, arrancan, hermanos. Voy a procurar esto, ya fue la introducción, porque la verdad es que el punto es, tenemos que saber, entender, conocer que nosotros fuimos hechos con un propósito. La humanidad tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros como parte de su creación. Y hermanos, vamos a entrar a materia. El objetivo de esto es que lo sepas, lo conozcas y te involucres. Porque al saber ya y conocer tú que tienes un propósito, que Dios te hizo con un propósito y de que tu realización, tu felicidad, tu madurez, tu punto máximo como persona, como creación de Dios, va a lograrse cuando cumplas el propósito con el cual fuiste hecho por parte de Dios. ¿Sí? A ver, hermanos, ya los que tengan su Biblia a la mano, ya saben que si no tienen Biblia no se preocupen, aquí lo vamos a cubrir. Génesis 1, ¿sí? Génesis 1. Y dicen los primeros 5 versículos así, en la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía.
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Estos primeros versículos, hermanos, de Génesis son tremendos. La verdad es que son tremendos. Pero déjenme compartirles varias cosas, hermanos. Se los prometí y lo quiero cumplir. No voy a poder profundizar en muchos detalles de desglosamiento para cada una de ellas porque si no, olvídense. De hecho, la hora se me iría nada más con el puro versículo 1. Fácil, pero no puedo hacer eso. Pero miren, déjenme, vamos viéndolo así. Vamos a Dios me dé capacidad, hermanos, de poder transmitirles esto, de poder darme a entender con ustedes y compartirles esto para que sea para edificación de ustedes, así como lo es para mí, y también al fin de cuentas para cumplir el propósito, que ya me adelanto, no puedo aguantarlo y decírselos, y se los he dicho en todas mis clases, pero aquí es la clase de respecto a eso. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Ser nosotros para honra y gloria de Dios. Ser nosotros y todo lo que hagamos para honra y gloria de nuestro Dios. Ese es el propósito, pero vamos desglosándolo, vámonos desglosando aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se manifiesta al hombre, ¿sí? Y no solamente como creador, sino de muchas maneras. Pero para que el hombre llegue a conocer bien a Dios, Dios se tiene que manifestar de varias formas, ¿sí? De varias maneras. Creo que esto ya lo he explicado antes. Es una pregunta inclusive muy básica. ¿Cómo es que nosotros llegamos a conocer mejor a Dios? Y todo esto es basado en la Biblia, ¿eh? Obviamente. Por medio de su creación, por medio de la persona de Cristo Jesús. Y a lo mejor aquí pueden armarse un poquito con respecto al tema que vimos el domingo pasado, la naturaleza de Dios, porque hablábamos de la Trinidad y del caso cuando el apóstol le preguntó, muéstranos al Padre. Y la tercera es por medio de la palabra de Dios, la Biblia. ¿De qué manera podemos nosotros lograr conocer mejor a Dios? Y tal vez usted diga, basado en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que diga, no, pues es que la creación de Dios habla de Dios, lo muestra, y como dice por ahí en el Nuevo Testamento, todo lo que es invisible de Dios, su poder, su deidad, todo se hace visible a través de las cosas hechas, ¿verdad? La creación habla y enseña acerca de Dios. Los cielos declaran su gloria y muchas cosas más. Alguien puede decir, no, pues la expresión máxima de Dios y conocerlo completamente y perfectamente, pues es a través de la persona de Jesucristo. Y claro que se citarían versículos bíblicos y partes bíblicas, porciones bíblicas para defender ese argumento. Pero la realidad es que para nosotros, hermanos, la forma mejor y perfecta de conocer a Dios, más que en la creación y que en Cristo mismo, es en la palabra de Dios. Y tal vez algunos se sorprendan con esto, que digan, hermano, pues ¿cómo está diciendo? ¿Cómo deja Cristo fuera del lugar de que realmente es la palabra la que nos muestra y nos enseña a Dios completamente? Hermanos, esto es bien sencillo. Usted y yo no sabríamos, y mucho menos con este nivel de detalle que ahora podemos tener, porque ya tenemos la palabra de Dios completa. No podríamos saber nosotros los detalles de la creación, ni tampoco nos hubiera sido posible
saber a buen detalle, bien registrado, ahora sí, escrito, como decimos nosotros, pónmelo por escrito, acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que sabemos de la creación y todos sus detalles? ¿Y cómo sabemos de todo lo que describe el Antiguo Testamento después del periodo de la creación, antes del diluvio, durante y después del diluvio, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes y los profetas, el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, todo lo del Nuevo Testamento, el advenimiento de Cristo, todo lo que Cristo hizo y dijo, que se permitió que se registrara, porque Juan dijo, si se escribiera todo lo que él hizo, no cabrían los libros, ¿verdad? Y todas las cartas paulinas, el libro de los Hechos, el Apocalipsis, hermanos, todo eso lo sabemos y lo conocemos, incluyendo lo de la creación, incluyendo lo de la persona de Cristo y quién es y lo que dijo y lo que hizo por nosotros. Todo eso lo conocemos gracias a que Dios dejó su palabra escrita. Entonces la mejor manera de conocer a Dios y todo es por la palabra, hermanos. Se los acabo de probar con ese argumento. Nos vamos normalmente con la finta y decimos, es que es Cristo, sí, pero nosotros no estuvimos ahí cuando Cristo vino. Y si alguien no hubiera escrito, si alguien no hubiera registrado la palabra de Dios, haciéndoles, en este caso el Espíritu Santo, recordar a los apóstoles todos los detalles de lo que Cristo enseñó, predicó y mostró e hizo, no lo habríamos conocido si Él no hubiera inspirado el Espíritu Santo la palabra de Dios para que fuera escrita y que quedara para nosotros conocer todas esas cosas. Nosotros que no estuvimos ahí de manera presencial, porque esto fue hace aproximadamente 2000 años. Estoy hablando de lo de Cristo, lo de la creación, pues estás hablando de cerca de 6000 años. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos? ¿Por qué conocemos detalles? ¿Cómo es que logramos hacerlo? Porque tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. ¿Sí? Habiendo dicho todo eso, hermanos, hay que ponerle mucha atención a estos pasajes porque son el registro de todo. Y están ahí, la verdad es que están a disposición de todo el mundo. La Biblia ha sido el libro bestseller por excelencia de todos los tiempos. Le guste o no le guste, esa es la verdad. ¿Sí? El primer libro impreso en el invento de la imprenta fue la Biblia. El libro más distribuido, el libro yo creo que más traducido a los diferentes idiomas, y no solamente en veces idiomas, sino inclusive también dialectos de las etnias. No hay ningún libro, ni va a haber ningún libro que le vaya a llegar ni a los talones, ni a nada a la palabra de Dios. Punto. Y mucho menos la parte sobrenatural del libro, porque está protegido por Dios, es su propia palabra protegida por Dios. ¿Cómo sé que es sobrenatural y protegido? Porque lo tenemos al alcance de nuestras manos. Ya ha sido tratado de destruir por parte del enemigo muchas veces, incontables veces. Pero como bien dijo el Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Están escritas y se van a quedar así para siempre, para siempre. La palabra de Dios es para siempre. ¿Sí? Miren, esta porción de Apocalipsis es un parteaguas. Esta porción de Apocalipsis es un parteaguas. Esta porción de Apocalipsis va a definir en cuanto a tu postura que tú tienes, en cuanto a esta porción de la palabra de Dios, va a definir si eres verdaderamente un creyente, un verdadero cristiano, o si eres un enemigo de plano de la palabra de Dios, o si eres un cristiano light, para no decir una palabra más ofensiva. Pero para que no piensen que voy a decir una mala palabra, mejor si la digo, para que no se queden la duda. Chafa, un cristiano chafa, o un perfecto ignorante de la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Lo tengo que decir por lo siguiente, estoy forzado a decirlo por lo siguiente.
según las estadísticas, y yo aquí menciono mucho en veces de las estadísticas y de las empresas que hacen esas ah, encuestas, y ya he mencionado algunas de ellas también, inclusive Lifeway, que es quien genera estos materiales que tenemos ahorita nosotros en las manos. También ellos tienen su propia rama de la investigación para hacer encuestas y estadísticas. Lifeway, por si no lo sabía, se lo digo. Ah, los jóvenes cristianos, por estadística se sabe que abandonan su fe y abandonan su iglesia en el tiempo en el que normalmente entran a estudiar en estudios superiores, ya en las universidades. Esto estoy hablando en Estados Unidos. Y, y todo es por causa de que en esas grandes instituciones que tanto se llenan la boca de ser cunas del conocimiento humano y esto y el otro, y es ahí donde atacan y les dicen, ¿a poco crees esas fábulas y esos cuentos de la creación? ¿A poco tú crees en Génesis 1? Y empiezan a parlotear y a querer supuestamente hablar ellos de mucha ciencia y de mucho conocimiento, y que la teoría de la evolución, y que la teoría de esto, y que la teoría del otro, y que pues ya todo el mundo sabe que fue un Big Bang, la gran explosión, lo que creó todo esto, y que pues que no sabes tú, no seas ignorante, que han pasado cientos de millones de años y que las cosas poco a poco fueron evolucionando y hasta el punto en el que estamos ahorita, y se llenan las cosas de una sarta de mentiras, de una pseudociencia que por cuestiones del tiempo nomás tengo que resumirlo así: es falsa ciencia, es una copia pirata de la ciencia. La verdadera ciencia, la verdadera, sincera ciencia, realmente está en armonía con el relato bíblico de la creación. Me puedo sentir muy tentado a desplegarme en este tema y decirles que científicamente hablando, con las cuestiones inclusive de cómo está conformado el universo, las distancias, las posiciones, estoy hablando de el Sol, la Luna, la Tierra, los planetas, las estrellas, todo eso da testimonio, no de un Big Bang, no es cierto, eso es pura mentira. Da, si somos sinceros, yo no soy un científico, no soy un científico, pero sí leo mucho acerca de las cosas de la ciencia y de la ciencia que está detrás de la postura creacionista, que es mi postura. Soy una persona creacionista, que es que creo en la creación. Y veo las evidencias científicas que apoyan de manera sincera y sin prejuicios a la creación. ¿Qué es todo esto? De que hay diseño. Hay un diseño. La distancia de la Tierra al Sol, de tal manera que no somos ni congelados ni rostizados. La distancia de la Luna a la Tierra, de tal manera que no se levanten más las olas del mar y destruyan la Tierra por alzarse los niveles del mar y cosas por el estilo. El campo gravitacional, el campo magnético, el polvo cósmico que entra a la Tierra, todo tiene una explicación y todo apoya el relato de la creación. Esto es diciéndoselos de manera muy resumida. Podemos entrar en muchos detalles técnicos, ¿verdad? Que a fin de cuentas, la verdadera ciencia, la sincera ciencia, la que no tiene prejuicios, la que simplemente es la que, mira, pues esto da muestra de esto. Inclusive también otras cosas que encontramos en Génesis, como el relato del diluvio y todo eso también. Todo eso realmente está finalmente apoyado por la ciencia, pero nuestros jóvenes no se dan a la tarea de estudiarlo o no se les enseña de manera detallada en las iglesias todos esos temas, de tal manera que llegan a la universidad y los hijos del diablo, burlones evolucionistas, empiezan a hacerles bullying
y acorralarlos y hacerse sentirse ridículos de creer en la creación de Dios. Y de ahí, por no sentirse más avergonzados o ya que no les hagan más bullying, o simplemente, y un poquito peor, de que realmente les movieron el tapete y les sacudieron sus convicciones, lo digo entre comillas porque si hubieran sido convicciones no se hubieran movido, y dicen, sí, cierto, pues porque voy a creer esas fábulas, esos inventos, arriba la evolución, arriba Darwin, válgame. Pues es una pena y es una lástima, pero ¿por qué? Pues porque también no tuvieron ellos la responsabilidad de meterse a estudiar de manera sincera y de manera sistemática y de manera responsable y sobre todo con mucho compromiso la palabra de Dios, de estudiarla, escudriñarla, la palabra de Dios. ¿Quién creó todas las cosas? ¿Quién es el principio de todo? Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, el propósito, el tema es de que la humanidad fue hecha con un propósito. No se trata del tema de discutir el creacionismo ni de dar todos los puntos científicos y bíblicos, porque obviamente aquí Génesis ya nos está diciendo que todo fue creado por Dios. ¿Sí? Todo fue creado por Dios. ¿Cómo fue creado por Dios todo? De la nada, ex nihilo, de la nada, de la nada. Dios abre su boca, Dios pronuncia, Dios habla, Dios decreta y las cosas suceden. ¿Quién logra eso? Solamente Dios. Todopoderoso, soberano, omnisapiente, eterno. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios, hermanos y hermanas y amigos, puede hacer eso. Les digo, hay mucha tentación de sacar tantas cosas que se vienen a la mente, que si el hombre ahorita está jugando a querer ser Dios con el colisionador el ladrón de allá en Europa, que si están buscando o que se encontraron la partícula de Dios, que si están en la búsqueda de la evidencia de la antimateria, etcétera, y tantas cosas, pero bueno, los pensamientos y los caminos de Dios no son ni nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Nosotros, por decirlo de una manera muy gráfica, hermanos, ni siquiera andamos en pañales todavía y no le llegamos a Dios, ni le vamos a llegar jamás. Dios creó todo de la nada, ¿sí? Es un tema muy fascinante, hasta podríamos ver por qué el orden de las cosas y por qué fue así y todo, pero eso, si Dios no lo concede, después, hermanos, ya depende de Dios. Y si no sabe qué, pues en la eternidad lo vamos a platicar y lo vamos a decir, mira, Dios, lo vamos a saber y lo vamos a conocer porque Dios nos lo va a dar a conocer y nos lo va a compartir, como ya de hecho lo hace en su palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ojo, aquí no existe el famoso Big Gap, el gran espacio de tiempo de millones de años entre Génesis 1.1 y entre Génesis 1.2. Eso es una tontería. Eso es desconocimiento de la palabra de Dios. Eso es no saber hacer exégesis, no saber dividir bien la palabra. ¿Sí? Porque hay que aprender a dividirla bien. Eso es lo que dice cuando le dice a Pablo a su discípulo, que le dice como obrero, que traza bien la palabra, ¿verdad? Esa palabra que dice traza bien es que la divide bien. Eso significa literalmente que divide bien la palabra. O sea, tienes que analizarla y hacer un lado y escarbarle y sacar el jugo máximo, o sea, escudriñar. No hay tal cosa de que Dios hizo todo bien en el versículo 1 y luego después cayó Satanás y destruyó toda la obra de Dios, ¿verdad? Dejó todo desordenado, todo destruido y después tuvo Dios que volver a empezar. Eso también eso yo no sé dónde lo sacaron ni cómo lo sacaron. Puedo decirles cosas que para qué hacerlos reír, hermano. No se trata aquí de hacer chistes, pero yo no sé qué andan haciendo esas personas con esas teorías, ¿verdad? Miren, Dios nos da pistas, aparte que está aquí escrito,
pero como nos gusta complicarnos la vida, nosotros los seres humanos inventamos cosas, ¿va? Pero Dios lo dejó aquí escrito y en otras partes. Dios, cuando habla de su rol como creador, Él muchas veces lo equipara a como es la función del alfarero, hablando de que el hombre es el vaso y Dios es el alfarero. Inclusive dice, ¿acaso la vasija le va a decir a su creador, ¿por qué me hiciste así? Dice la palabra. Pues claro que no. Pero déjenme agarro el mismo ejemplo de Dios acerca del alfarero de la vasija que hace con el barro, ¿eh? En este caso, el hombre. Dios no es un mago, hermanos. No estoy hablando en cuanto a poder, porque Dios tiene todo el poder. Dios aparece las cosas haciéndolo así, pero no es como te lo imaginas, como un mago. Dios no tronó los dedos y apareció el hombre. Dios dijo hagamos. Y aclaro y vuelvo a repetir como en otras clases de antes, Dios en las tres personas participó en la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso lo deja muy claro la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ese cumplimiento y esa luz acerca de todo lo que está en el Antiguo Testamento, hermanos. Esa es una perspectiva de ver el Nuevo Testamento. Como la aclaración, la iluminación de tantas cosas que estaban ahí en el Antiguo Testamento, pero que no se entendían bien. Como por ejemplo lo del hagamos. Y les he explicado, ese hagamos es plural y es inclusivo, está hablándose Dios a sí mismo en plural, porque dices tú hagamos, pues ¿cuántos están ahí? Están tres. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. También les he aclarado que sectas dicen de que está Dios hablándole a los ángeles y dice a los ángeles hagamos al hombre. No está diciéndole nada a los ángeles, para nada. Los ángeles no los puedes decir hagamos porque ellos no son creadores, ellos son criaturas. El único que es creador, el único que puede decir hagamos, o sea, hacer algo de la nada, es Dios. Entonces es hablándose Dios en la pluralidad de la Trinidad. Y el Nuevo Testamento nos lo dice. Está el Padre, está el Hijo, siendo el verbo de Dios, la voz de Dios. Todo, dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Dios lo hizo todo a través del Hijo. Fue el Hijo el creador de todas las cosas y todas las cosas por Él son sustentadas. Y como vemos aquí también, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos al Espíritu Santo. Pero déjame decirles una cosa. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando el alfarero va a empezar su obra, no está allá ipso facto la vasija ya hecha. ¿Qué es lo que está, hermanos? Están los elementos necesarios para hacer la vasija. Está el barro, está ahí a un lado el agua y las manos de Dios ya para empezar a hacer el vaso o la vasija o el cántaro, como quiera usted llamarle. Al principio está ahí la materia, está el material, pero todavía está sin forma. ¿Por qué? Porque Dios así quiso hacerlo, tomarse el tiempo de hacer las cosas Él de manera personal y darles forma. Eso es lo que significa este versículo, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada no significa de la palabra de desorden como nosotros lo pensamos. Simplemente todavía no estaba acomodada. ¿Por qué? Porque Dios se iba a dar el tiempo de hacerlo de manera personal, paso a paso, día por día. También por eso de que estaba vacía. ¿Por qué vacía? Pues porque todavía no hacía ni las plantas, ni los animales del mar, del cielo y de la tierra, ni tampoco todavía hacía el hombre, pues por eso estaba vacía. Pues es que es obvio y es lógico. Dios hizo aparecer las cosas. Él creó la tierra, Él creó los cielos, estaba empezando a hacer su obra y en ese momento todavía estaba desordenado, vacío, porque todavía no empezaba Él quiso hacerlo. Dios pudo haber hecho esto o pudo haber pronunciado unas palabras y que todo apareciera, hermanos. ¿Usted lo cree así? ¿Usted cree que Dios es lo suficientemente poderoso para que con una sola palabra todo hubiera aparecido de la nada y ser creado?
Claro que sí. Por eso decimos que Dios es, y lo dice Él de sí mismo, Él es el Shaddai, es Dios todopoderoso. Claro que puede. Sin embargo, no quiso hacerlo así. No quiso hacerlo así. Él no apareció la vasija. Él quiso hacer la vasija. Crea la materia, el barro, el agua y empieza a darle forma a su creación. Eso es lo que hizo Dios. No es un gap, no es la teoría de que Satanás vino y destruyó lo que había hecho Dios bien y que no. Esas teorías sí son sacadas de plano, no sé de dónde, pero no están aquí. Esto es meterle a la palabra de Dios y hay advertencia a la palabra de Dios, ni le quites ni le aumentes, porque si no te las vas a ver con Dios. ¿Sí? Y bueno, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. No me voy a meter mucho en tecnicismos porque después ya crea el sol, la luna y las estrellas. Y por el hecho de que usted diga, bueno, es que nosotros ahorita conocemos la noche y el día, los distinguimos porque en el día está el sol y en la noche está la luna, está lo oscuro, ¿verdad? ¿Cómo es aquí que sí? ¿Cómo es que ya estaba dividido el día si todavía no hacía el sol? No se confundan, hermano, no se me pierdan, no divaguen. Miren, les dije que este era un tema fascinante, que había mucho de dónde sacarle, pero déjenme decirlo rápido. Cuando ya Dios restaure todas las cosas, hermanos, cuando ya Dios, después de todo este tiempo que estamos viviendo y después del milenio de Cristo, y que ya estemos en la eternidad, en la ciudad santa de Jerusalén, la celestial, ahí a finales de Apocalipsis nos enseña de que ahí no habrá necesidad de sol ni de luna. Usted lo conoce, está hasta el canto hecho, está el coro ya hecho, no habrá necesidad ni de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina. Dios es luz, y esa es una frase bíblica, Dios es luz. En varios pasajes bíblicos nos aclara la palabra de Dios que Dios es luz. Inclusive cuando nace Cristo y el pueblo vio gran luz, ¿verdad? Refiriéndose a quién. Pues ahí al pueblo de la zona donde está Belén y todo eso. Dios es luz. Dios es luz. Por eso pudo inmediatamente hacer una separación y decir, cuando haya luz va a ser día y cuando no haya luz, o sea, cuando sean las tinieblas va a ser la noche. Y otra cosa, decir tinieblas no es a fuerza de decir que es algo malo. Las tinieblas no eran malas, hermanos. Nosotros metemos muchas cosas, le agregamos, las tinieblas no es algo malo, hermanos. ¿Sí? Sí, alguien me dice, hermano, pero dice en el Nuevo Testamento que no andemos en tinieblas y que sí, pero no está hablando en sí de esas tinieblas, hermanos. Dios aquí cada vez que pasa cada uno de los días de la creación dice, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que Él hizo, inclusive también la separación de la luz y de las tinieblas, también dijo que eso era bueno. Y a la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. Y eso era bueno, ¿sí? Todavía no se daba todo esto, hermanos, de la corrupción y todo, ¿sí? Y bueno, vámonos a la siguiente porción, hermanos. Vámonos a la siguiente porción. Espero no estar sacrificando realmente mucho, hermanos. Es tan fascinante todo este tema, de cómo la verdadera ciencia se apega realmente, y digo se apega a la ciencia porque lo más importante para nosotros es la palabra de Dios, no lo que digan los científicos. De hecho, la ciencia no es absoluta, la ciencia va cambiando, la ciencia se va corrigiendo. Eso lo hemos visto a través de la historia escrita, a través de todos estos siglos. La ciencia va cambiando, va aumentando el conocimiento, van descubriendo más cosas y muchas veces es necesario corregir a teorías anteriores. Pero la palabra de Dios no se corrige porque siempre estuvo bien desde el principio. Y de hecho, si los hombres le hubieran hecho caso a la palabra de Dios, pues no tendrían que andar dependiendo de un Copérnico o de un Galileo, pues para andar sabiendo que si la Tierra es redonda y que se gira alrededor del Sol, y que pues porque todo eso viene en la Biblia, hermanos. Así de sencillo.
que las leyes de la termodinámica, que no sé, que todo eso viene en la Biblia, el flujo de los líquidos, todo eso viene en la Biblia, hermanos. Ahora, la Biblia no es un libro de ciencia, no, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es Cristo, la Biblia es cristocéntrica, la Biblia habla de Dios, pero en lo que habla de Dios y presenta a Cristo y todo el rollo, toca temas que quedan escritos, registrados en cuestión de historia, en cuestión de cultura, en cuestión de ciencia, en cuestión de lenguajes, en cuestión de idiomas, en cuestión de costumbres, en cuestión de usos, y muchos se apoyan en la Biblia, como por ejemplo los grandes avances que ha habido en la arqueología y principalmente en la arqueología bíblica. ¿Por qué creen que ha avanzado mucho? Porque chequen ustedes videos acerca de arqueología bíblica y ustedes van a ver que esos grandes arqueólogos, la mayoría, se basaron en el registro bíblico para poder encontrar esos famosos hallazgos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confiable, punto. Sí, la arqueología es una ciencia, pero la verdadera ciencia, la ciencia sincera y sin prejuicios, se doblega y dice, lo que estaba en la palabra de Dios es correcto. Por eso pudimos dar con esto. Y da evidencia. Lo encontramos, da evidencia de que esto estaba bien respaldado, estaba bien escrito. Eso es lo más sincero que les puedo decir, hermanos. El tema es fascinante. La arqueología bíblica también es fascinante, hermanos. ¿Sí? Dice la siguiente porción de la palabra de Dios. Ya nos brincamos hasta el versículo 26, hermanos. Tenemos que brincarnos, así viene la lección. No vamos a cubrir lo demás, pero Génesis 1, del 26 y 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí ya nos brincamos todos los demás días de la creación y llegamos al punto en el que hace al hombre en el sexto día. Miren, hermanos, muchas veces las personas dicen cosas y no saben que están blasfemando. Muchas veces, y la mayoría del tiempo por ignorancia, las personas, los seres humanos, hombres y mujeres, no importa los grados académicos que tengan, no importa el dinero que tengan, están constantemente blasfemando. Y una forma de blasfemar a Dios es con la creencia de la teoría de la evolución. Nada de que el hombre es un animal. Porque vienen y nos dicen, ¿cómo eres soberbio? ¿Cómo eres altivo? Tú queriendo creer que el hombre es superior al resto de la creación. Pues ¿quién te crees? Tú eres un animal. Tú también saliste ahí de un charco y fue evolucionando entre diferentes fases y que al final terminaste siendo un humano, pero tu abuelito es un chango, es un simio. Esas son puras blasfemias. Todo eso es pseudociencia, falsa. No existe evidencia en absoluto para la evolución. No la existe. Y tuérzase quien se tuerza y revuélquese quien se revuelque, como si le echaras limón al ostión recién abierto en la concha. No importa, esa es la verdad. No hay tal cosa como la evolución, no existe, no hay evidencia. Y no, les digo, no es el punto del tema, porque podríamos durar muy buenas horas y más si hay comida de por medio. Podríamos durar más, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, echándole gasolina todo se puede, hermanos. No, miren, lo digo nomás así de forma graciosa, pero la verdad es que da para mucho este tema. Si algún día, si Dios nos permite, usted se quiere sacar a su servidor y, a ver, hermano, acláreme, pues a qué se refería con gusto, hermano. Les comparto, los platicamos y nos vamos por ahí y platicamos extensamente. Sí, Dios nos lo concede, hermanos. ¿Sí?
Pero no somos animales. Ahora, en cuanto al tema de que te crees superior, yo no decidí, estoy hablando como hombre, como humanidad. Esto no lo decidimos nosotros, hermanos. Esto no fue iniciativa nuestra. Esto fue voluntad de Dios. Por eso la humanidad tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Dios así la hizo. Dios hizo al primer hombre y a la primera mujer con un propósito. Con un propósito, hermanos. Dios crea a todos los demás seres vivos, a los del cielo, a los del agua, a los de la tierra. Pero antes de cerrar la creación, Dios se toma un tiempo de manera muy personal y hablándose a sí mismo, a la Trinidad misma, dice el Señor, hagamos. Lo dije así porque pues iba a ser la palabra plural, hagamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en acción de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra que se traduce como imagen está referenciada a algo que realmente es como tallarlo para que sea representante de, para que sea una representación de imagen. Y semejanza se traduce así a la idea de que tienes que ser muy parecido a. Entonces, las dos palabras se complementan en que Dios quiso hacernos semejante a Él o semejantes a Él, a su imagen y a su semejanza. Y no nacimos de un mandato como de que produzcan las aguas seres vivientes o produzcan la tierra seres vivientes. Aquí Dios mete las manos. Aquí Dios dice, esto déjenme lo hago yo con mis propias manos. Déjenme, tomo la tierra y le doy forma y creo al hombre. Conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. O en forma plural correcta, conforme a nuestra imagen y semejanza. No somos animales. Dios hizo al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza para cumplir un propósito de representarlo a Él. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando ya somos criaturas nuevas en Cristo Jesús, por eso dice que somos embajadores de Dios, somos representantes de Dios. También aquí el propósito de Adán y Eva era de que fueran representantes de Dios, conforme a su imagen y semejanza, para señorear sobre todo el resto de la creación. Que ahorita vamos a ver detalles preciosos, de cuál era la intención original, el plan original, el propósito original de Dios para con el hombre y la mujer. Ser quienes lo representaran ante la creación. El hombre y la mujer eran quienes iban a representar a Dios al resto de la creación. Con eso iban a mostrar cuál era la relación de ellos para con Dios, siendo sus administradores, siendo sus mayordomos. Y aclaro, porque es tiempo también de aclarar, poniendo al hombre a cargo, ¿sí? Porque también voy a tocar unos temas algo sensibles, hermanos, pero son 100% bíblicos y son la palabra de Dios y son la verdad. El no reconocerlos así, el renegar de ellos y el querer brincárselos es lo que ha traído toda esta desgracia
toda esta desgracia a la humanidad hasta el día de hoy. Esa es la verdad, punto. Ahorita van a ver a qué me refiero. Yo, aunque ya algunos ya lo pueden suponer a que lo es. Él quería que el ser humano señorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El propósito de Dios, y si pusimos atención, es de que el hombre señorease en todos los ámbitos de la creación, sobre todas las criaturas del ámbito de la creación, cielo, mar y tierra. Claro que cuando digo cielo, no me refiero al cielo donde está Dios, ni donde están los ángeles. Me refiero al cielo de nuestra creación aquí a nivel tierra, donde habitan las aves de los cielos. En pocas palabras, que las criaturas que viven en estos cielos, en este primer cielo, el que usted ve ahorita oscuro en la noche y azulito en el día, que están ahí, que habitan ahí, pues las aves, todo tipo de aves, o de insectos también, voladores, o de mamíferos voladores, porque también hay, resulta que mamíferos voladores, ¿no? Como dice la frase, para que no se escapara nada, el hombre iba a ser el administrador en todo, y de todos, en el cielo, la tierra y el agua, completamente, de manera integral. El administrador de Dios, el representante de Dios, el que iba a cuidar los negocios del Señor, el que iba a administrar la creación de Dios, cielo, mar y tierra. ¿Quién? El hombre. ¿Y cómo iba a poder hacerlo? Porque fue hecho precisamente conforme a su imagen y semejanza. Dios le dio capacidad. Tan es así que Dios fue y le arrimó todos los seres vivos a Adán para que les pusiera nombre. Les digo que este es un tema fascinante. En veces me siento tentado, hermanos, de ir y cómo es que tuvo Adán la capacidad de darle un nombre a cada ser viviente. Pues estás hablando de quién sabe qué tan cantidad, incluyendo a las especies y a los animales, y que si son del cielo, que si son de la tierra, son del agua. Muchas veces nos creemos de que ahora somos los más chichos, ¿verdad? Los que más sabemos, y que no, ya quisieras tú tener la mitad de la capacidad del cerebro que tenía Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba ahí en ese momento sin el estado caído. Hay enseñanzas bien profundas y bien tremendas, hermanos, pero déjenme les doy les voy a este diamantito, déjenme les comparto este diamantito. Basado en la escritura y en los estudios profundos de esto, hermanos, yo he llegado, yo personalmente, lo voy a decir así, yo personalmente, tal vez otros hermanos también han llegado a esta conclusión, obviamente, no lo dudo. Yo creo que sí, porque yo no me creo que, yo no, Dios nos somos sus hijos y Dios nos ilumina, nomás cuestión de que usted vaya y busque la palabra, hermanos. Yo creo que cuando Adán y Eva cayeron, hermanos, cuando cayeron en el pecado y que se dieron cuenta que estaban desnudos, no fue en sí por el hecho de el conocimiento de lo bueno y lo malo. Porque alguien me va a decir, hermano, pues que eso dice la Biblia. No, la Biblia dice que pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Por el conocimiento, no, yo no creo que fue por el conocimiento, hermanos. Yo creo que no sabían que estaban desnudos porque ellos brillaban. Ellos eran así visualmente, por fuera, porque ya sé que eran de carne y hueso, hermanos, así pues los hizo Dios de la tierra con carne y hueso, ¿va? Y sangre y todo lo demás. Pero el aspecto de ellos por fuera era brilloso, hermanos. De tal manera que cuando pecan, se cae ese brillo del cuerpo de ellos y es que se dan cuenta que están desnudos. Si alguien me pregunta, ¿de dónde saca eso, hermano? Pues ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esa teoría bíblica? ¿Qué pasó con Moisés después de que pasó mucho tiempo con Dios allá arriba en el monte? Dice la palabra de Dios que el rostro de Moisés estaba iluminado, brillaba, de tal manera que tenía que ponerse él un velo para cubrirse el rostro y no le estuvieran viendo ese brillo los hijos de Israel.
¿Sí o no dice eso la palabra de Dios, hermanos? Estás hablando de Moisés, estás hablando como de alrededor del año 1400 y cacho, 1500 antes de Cristo. Ya miles de años después de haber caído el hombre, en estado caído, pero aún así, por el hecho de haber estado en constante en la presencia de Dios, constantemente en la presencia de Dios, le brillaba el rostro cuando bajaba de allá. Adán y Eva, hermano y hermana, estaban en el huerto del Edén, sin naturaleza caída todavía, y constantemente en la presencia de Dios. Hablaban cara a cara con Dios. ¿Por qué podían hablar cara a cara con Dios? Porque todavía no estaban caídos. Dios hablaba con ellos. La presencia de Dios estaba en el huerto, hermanos. Dios hablaba con ellos, les daba instrucciones, platicaba con ellos. Ellos brillaban. Ellos brillaban. Es una conclusión bíblica muy lógica para mí. Disculpen, para mí. Y por eso se las quiero compartir, para que no sea solamente mía. Pero bueno, igual, hermanos, no es ley lo que estoy diciendo yo. Simplemente es una deducción bíblica. Vamos a llamarlo así, es una deducción bíblica. Porque se dieron cuenta que estaban desnudos porque cayeron de la gracia, cayeron en pecado. Ese brillo se perdió y al caerse el brillo de sus cuerpos ya se dieron cuenta que estaban desnudos. Pudieron verse tal y como estaban. Pero bueno, ya. Y no se enojen, no me voy a enojar si me dicen, no, hermano, no estoy de acuerdo con, no me voy a enojar, ¿verdad? Pues es una conclusión, una deducción bíblica a la que yo he llegado. Pero creo que tiene esa base bíblica que les dije. Pero, ¿de qué habla esto? De que el hombre estaba en ese tiempo todavía cumpliendo con el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? El de representarlo, el de ser su mayordomo, su representante a su imagen y semejanza, ¿verdad? Delante del resto de la creación. El resto de la creación debía de saber y reconocer que el hombre estaba representando a Dios. Claro, no somos iguales a Dios. Dios es infinito, es todopoderoso, es eterno. Pero no quita de que Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Esa es la verdad. Y tan es así que por eso es un crimen el matar a las personas. Lo dice el Nuevo Testamento, lo aclara. ¿Por qué? Porque estás matando a aquellos que son y que fueron hechos conforme a la imagen de Dios. ¿A quiénes? A los hombres y mujeres. Sí estamos en un estado caído, pero no destruido. ¿A qué me refiero? Que la imagen y semejanza de Dios no se perdió por el hecho de haber caído en el pecado. Sufrió consecuencias, sí, sufrió cambios negativos, sí, pero no se fue del todo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo dice, que a pesar de que estemos en estado caído todo, aún así todavía somos criaturas de Dios que fuimos hechos conforme a su imagen y semejanza. Por eso también es un crimen el asesinato. Estás matando a la criatura de Dios que fue hecha conforme a su imagen y su semejanza. Es un tema también muy profundo y muy bueno, pero es por eso, hermanos. ¿Sí? Y también creo que es Santiago, no me quiero equivocar, creo que es Santiago el que también habla de que sí, con esta boca bendecimos a Dios y con esta misma boca maldecimos a los hombres que fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. O sea, también todavía ahí lo reitera. El caso es de que Dios vuelve a repetir esto, hermanos. Lo dice en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si se fijan ahí, hermanos, y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, en el versículo 27. Dios vuelve a repetirlo. Vuelve a repetirlo. El hombre fue hecho conforme a mi imagen y semejanza. A mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Sí? No somos animales, no somos producto de la evolución, no somos unos seres simios altivos. No, hermanos, no somos nada de eso. No somos nada de eso. Una vez vi un chiste, ¿verdad? Y que sí me dio mucha risa al principio, pero bueno.
se trataba de una niña que decía, su mamá pues era cristiana, creyente, y le decía, mira, mija, nosotros venimos de la creación de Dios y Dios nos hizo esto, el otro. Y luego su papá, pues papá no era creyente, él era ateo, creía en la evolución. Y pues él le decía a la hija, no, mija, venimos de los changos, todo eso. Entonces una vez la niña, pues ya toda frustrada, pues le dijo a la mamá, mamá, pues tú me dices que Dios nos hizo y que Dios es nuestro papá, pero mi papá dice pues que somos del chango, que venimos del chango. Pues ya no sé ni qué creer. Y la mamá le dice, no, mija, no te preocupes, cada quien habla de su familia, ¿verdad? Pero bueno, eso nomás, eso nomás fue un chiste, pero realmente tirándole a la idea de la creación versus la evolución. Miren, hermanos, vámonos a la siguiente porción, porque ya de hecho es la hora, hermanos. Es la hora, hermanos. Y discúlpenme. Miren, Génesis 1, 28 al 31. Y los bendijo Dios y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. No se preocupen tanto, hermanos. Esto habla mucho de lo mismo que se mencionó en los versículos anteriores. Volvemos a repetirlo rápido. ¿Cuál era el propósito aquí de Dios? De que el hombre y la mujer lo representaran. Por eso los hizo conforme a su imagen y semejanza, para que señorearan. El Señor es Señor de todo. Dios es Señor de todas las cosas. Nosotros no. Pero sí nos puso originalmente para que señoreáramos sobre su creación. Ese era el propósito de Dios. No lo digo yo, lo dice aquí Génesis. Es orden de Dios, es mandato de Dios. ¿Para qué? Para que señoree sobre las aves del mar, perdón, sobre los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego aquí habla de la provisión de Dios. El ser humano iba a poder alimentarse de todo árbol y de todo fruto que hubiera en el huerto. Ya sabemos que a excepción del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal. Pero de todo lo demás podía comer. Y del árbol de la vida. Y el resto de la creación, las aves de los cielos, los animales del agua, los de los animales de la tierra, también iban a poderse alimentar de toda vegetación y de toda semilla y también de los frutos de otras plantas. Sí, éramos vegetarianos, tanto los humanos como los animales de la creación. No, no había tal cosa como el tibón y el ribeye y eso, hermanos, por aquellos de los que les gusta la carne. Todos esos cambios vinieron después de la caída del hombre, incluyendo también el cambio de que en un principio el trabajo del hombre no era gravoso, no era un pesar, no era un dolor, no era una fatiga. Eso ya vino después cuando el hombre cayó. Inclusive, y sabemos que por la cuestión de la maldición que vino por causa del hombre, por causa del pecado cometido por el hombre, al decir el hombre estoy hablando de las dos partes, hombre y mujer, de la humanidad pues, vinieron las maldiciones. La tierra ya no te producirá como antes, ahora te va a producir espinos. Y la tierra no te va a devolver su fuerza. O sea, te vas a fatigar, te vas a desgastar, te va a pesar trabajar. Ya no vas a encontrar placer y satisfacción en eso, como lo tenías antes en el huerto. Y también conocemos la parte que le tocó a la mujer, ¿verdad?
no era intención de que la mujer tuviera hijos. Y miren que Dios dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, tengan muchos hijos que van a salir conforme a mi imagen y semejanza también por parte de ustedes, y con el mismo propósito de llenar la tierra y sojuzgarla representándome a mí. Pero eso se rompió por la caída de Adán y Eva. Y a la mujer se le dice, ahora vas a sufrir con dolores tus preñeces. Tu parte de embarazo y de dar a luz va a ser con mucho dolor. Y tu deseo va a ser para con tu marido. Ya no es de administrador la parte y esa no. O sea, el hombre fue tratado como lo que fue puesto desde un principio, porque ya había un orden. Hermanos, desde el principio que Dios hizo las cosas, y voy a tocar el tema ¿va? El género y los roles estaban bien definidos, bien claros. Hombre y mujer, cabeza, ayuda idónea. Todo esto antes de la caída, hermanos, ¿eh? No estamos hablando que eso vino con la... No. De los géneros y las funciones ya estaban desde antes. Adán fue creado primero y la mujer fue hecha porque no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle pues ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda. Cuando tú dices vengan y ayuden es porque ya se está haciendo algo y se está requiriendo ayuda, pero ya estaba hecho algo antes. El hombre ya estaba hecho y se hizo después a la mujer como ayuda idónea, para ayudarle de manera idónea, a su lado. Y digo a su lado porque pues, se lo tomó a las costillas, ¿verdad? Y miren, bien sencillo, hermanos. Varonil y femenil. Varonil y femenil. Eso es lo bíblico. Eso es lo de Dios. Que el hombre sea varonil en todos los aspectos de su vida y que la mujer sea femenil en todos los aspectos de su vida. Varonil, el hombre es la cabeza, el que provee, el que protege. La mujer femenil, la que se sujeta a su marido, la que viene y le ayuda de manera idónea. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Varonil y femenil. Por lo tanto, lo que vino ya después por los hombres y las mujeres, que es machismo y feminismo, esas dos cosas son inventos satánicos. Lo de Dios es varonil y femenil. Lo del diablo es machismo y feminismo. Punto. Y no me voy a poner a alegar aquí que si no, que hay puntos buenos, que hay puntos no. No. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Sí, porque déjenme decirle que lo dice Dios en su palabra. Estoy en la palabra de Dios y van a encontrar mucho todo el concepto de lo que es lo varonil y lo que es lo femenil. Y también, sin la palabra decir machismo y feminismo, también los va a encontrar en la Biblia los conceptos. ¿Cuáles conceptos? Cuando el hombre, por su naturaleza caída y en desobediencia a Dios, quiere hacer las cosas a su manera. Pisoteando, denigrando, maltratando, abusando, porque ambas partes lo hacen. No solamente el machismo, hermano, no sean hipócritas, también el feminismo. Ambas partes denigran al propio género. El machismo denigra al hombre, el feminismo denigra a la mujer. Y entre ellos están en constante ataque. Y esas dos cosas fueron inventadas por el diablo. El hombre cae y entonces, como sabemos en el relato, ellos, como les dije ahorita, se dan cuenta que están desnudos, después se tratan de cubrir con hojas de higuera y Dios después les trae vestimentas de pieles. ¿Qué significa eso? Pues que tuvo que morir un animalito, tuvo que morir un ser vivo para poder cubrir
la consecuencia del pecado del hombre. De ahí empieza todo el concepto del sacrificio. Desde ahí ya estamos viendo las partes del protoevangelio, desde que se habla de la simiente de la mujer, la simiente del diablo, todo eso, el protoevangelio, Génesis 3, 14 y 15 ahí. Y luego ya, después cambian las cosas, ya también después el hombre se puede alimentar de los animalitos. Y también sabemos qué pasó con los animalitos, dejaron algunos de comer las hierbas y empezaron a comerse otros animales. Todo eso como parte de la maldición por causa de la caída del hombre, por causa del pecado del hombre. Las consecuencias, la creación sufrió también las consecuencias por causa de la caída del hombre. Y dice la Biblia que la creación gime a una, buscando y deseando ser redimida también, la creación. ¿Por qué? Porque no estaba así la creación. No estaban así los animalitos antes, no se comían unos a otros, no se mataban unos a otros. Todo eso vino por causa del pecado del hombre. ¿Sí? Pero aquí todavía todo está bien, obviamente, ¿verdad? Dios pudo haber hecho al hombre sin la necesidad de querer comer. Lo pudo haber hecho así y sin embargo no lo hizo así. Dios hace las cosas de tal manera que Él le muestra al hombre que mira, yo te voy a proveer. Tú nomás tienes que supervisar. Tú nomás tienes que vigilar mi creación, cuidar mi creación. Ese es tu trabajo, sencillo y sin pesares. Es una bendición. Me vas a representar a mí y ellos se van a sentir protegidos y cuidados y todo va a estar bien. Pero el hombre cayó. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Aquí hay una diferencia al resto de la frase que usa el Señor cada vez que terminaba los otros días de creación. Y vio Dios que era bueno. Y fue el segundo día y vio Dios que era bueno. Aquí, ya después de hacer al hombre y a la mujer y darles las responsabilidades y los privilegios, porque todo va de la mano, va la responsabilidad, pero también iba el privilegio. Porque era la responsabilidad de representarlo, pero también eso al mismo tiempo era un privilegio, hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y eso era bueno en gran manera. Aquí hay una diferencia. Dios hace esta diferencia y eso fue bueno en gran manera. Dios estaba muy contento de lo que había hecho, porque lo había hecho bien. Si Dios es perfecto, lo que hizo fue perfecto, hermanos. ¿Sí? Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y bueno, hermanos, ya como pensamiento final de esta clase, que les digo, pudiéramos cada versículo desglosarlo más y más y más. Pero tú fuiste hecho con un propósito. Fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si tú buscas a Dios, si tú te reconcilias con Dios por medio de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un cambio en tu persona, ya no eres el de antes, eres una nueva criatura, conforme a la imagen de Cristo. Se vuelve a restaurar eso, se vuelve a sanar, se vuelve a corregir esa parte. Sí, sí es cierto, continuamos con la naturaleza pecaminosa, sí, pero ya no es nada más esa naturaleza. Ya viene la naturaleza de Dios a habitar en nosotros. Somos participantes de la naturaleza divina, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ahora somos dioses? No, porque Dios habita en nosotros. Por eso somos participantes de la naturaleza divina, porque Dios ahora habita en nosotros. Y el deseo de Dios es que por medio de su Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de la manifestación y el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida, que manifestemos a Dios, a los demás, especialmente en estos tiempos, en que el mundo está perdido, la visión está corrompida, con todo, acaban de aprobar la igualdad de género, y con género ya se refieren a las letras del abecedario, a los trans y todas esas cosas.
esto va a traer juicio, hermanos. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que Dios estableció y que acabamos de ver que está en Génesis 1. Estamos en contra de Dios. Con todas esas cosas es ponernos en contra de Dios. Pero no si somos sus hijos y no si queremos cumplir su voluntad y su propósito para nuestra vida. Fuimos hechos con un propósito de servirle, de honrarle y de glorificarle. Y en el trayecto nosotros recibimos enorme bendición. Hermanos y hermanas y amigos, Dios me los bendiga abundantemente. Muchas gracias.